Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright, gusto tenerlos a QU, listos para una nueva dosis de noticias, chismes y todo lo que rodea al fascinante mundo del entretenimiento turco. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Uno que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, preguntando y seamos sinceros, hasta rogando por saber ese. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las actrices queridas, talentosas y sin duda, buscadas por los paparazzi, Hande Erupar Rafael. Lo oyeron bien. Hande Erupar Rafael, la reina de la televisión superíndice 3N turca, la musa de Diseu más menos adores, la que nos ha robado el corazón superíndice 3N con cada personaje que interpreta. Hoy vamos a hablar de ella, pero no solo de sus proyectos profesionales, que por supuesto mencionaremos, sino de algo que a muchos de ustedes les carcome la curiosidad, su vida amorosa. Y específicamente en QU Copyright estuvo pasando realmente con su compau más menos ero. Hemos visto titulares, especulaciones, fotos robadas y rumores que van y vienen. Asu que hoy vamos a intentar descifrar con la mayor objetividad posible, QU Copyright hay de cierto en todo lo que se dice. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los gestos y por supuesto, la información superíndice 3N que hemos recopilado de nuestras fuentes confiables. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aku encontraru en las últimas noticias del espectáculo, anu lisis de sus series favoritas y por supuesto, todo lo que quieren saber de sus celebridades turcas preferidas. Asu que ya lo saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La relación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael. Bueno, Aku es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué de QU Copyright compau más menos ero estamos hablando exactamente? Recordemos que Hande ha tenido varias relaciones públicas, algunas comentadas que otras. Estuvo con Ekin Mert Taimaz con quien compartió superíndice 3 momentos muy bonitos y una relación superíndice 3N que aunque no duró superíndice 3, dejó superíndice 3 un grato recuerdo en sus fans. Después Copyright llevó superíndice 3 su romance con Murat Dalklupárrafo, un cantante muy popular en Turquía. Esta relación superíndice 3N fue larga y formal, incluso se habló superíndice 3 de matrimonio en algún momento. Sin embargo, como sabemos, las cosas no funcionaron y cada uno siguió superíndice 3 su camino. Y llegamos al punto que nos interesa hoy, su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Kerem. El galu N de galanes, el que nos enamoró superíndice 3 a todos en Senu con diéresis al Capm, la serie que catapultó superíndice 3 a Hande y a Kerem al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que era imposible no sospechar que algo estaba pasando entre ellos. Y efectivamente la ficción superíndice 3N se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores, quienes bautizaron a la pareja como Anker. Su romance fue como un cuento de hadas. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Todo parecua perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después Copyright de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Desde entonces, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres. Se habló superíndice 3 de un posible romance con un empresario, con un actor de Hollywood. Incluso se rumoreó superíndice 3 que había regresado con Murat Dalklupárrafo. Sin embargo, ninguna de estas informaciones fue confirmada. Y llegamos al presente. Actualmente Hande Erupar Rafael estuvo saliendo con Hakan Sabank, un reconocido empresario turco perteneciente a una de las familias adineradas y poderosas del país. Su relación superíndice 3N ha sido bastante comentada desde el principio, principalmente por el perfil bajo que ambos han intentado mantener. A diferencia de su relación superíndice 3N con Kerem, donde ambos compartían momentos de su vida privada en redes sociales, con Hakan han sido mucho discretos. Pero a pesar de su intento de mantener su romance alejado de los reflectores,
los paparazzi han logrado captarlos juntos en varias ocasiones. Se les ha visto de vacaciones en diferentes destinos, cenando en restaurantes lujosos e incluso compartiendo momentos familiares. Estas imágenes han alimentado a UNMU, es la curiosidad del público, que quiere saberlo todo sobre esta nueva relación superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright podemos decir de Hakan Sabank? Es un hombre de negocios exitoso, discreto y con una personalidad muy diferente a la de Kerem Bürsin. Mientras que Kerem es extrovertido, espontáneo y le encanta interactuar con sus fans en redes sociales, Hakan es reservado, prefiere mantener un perfil bajo y no suele hacer declaraciones públicas. Esta diferencia de personalidades ha generado diversas opiniones entre los fans de Ande. Algunos creen que Hakan es el hombre perfecto para ella, ya que le brinda estabilidad, seguridad y una vida tranquila, alejada del bullicio mediático. Otros, en cambio, aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem, argumentando que su química era única e irrepetible. Pero al final del día, la decisión superíndice 3N es de Ande. Ella es quien decide con qué copyright N quiere compartir su vida y a qué copyright N quiere amar. Y por lo que hemos visto parece estar muy feliz con Hakan. Se les ve enamorados, relajados y disfrutando de su relación superíndice 3N. Es importante recordar que Mu es ayul de las especulaciones y los rumores, Anderu Parrafoel es una persona como cualquier otra. Tiene derecho a enamorarse, a desenamorarse y a rehacer su vida cuantas veces quiera. Y nosotros, como sus fans, debemos respetar sus decisiones y apoyarla en todo momento. Además de su vida amorosa, es importante destacar que Ande estuvo pasando por un excelente momento profesional. Después copyright de lu con diéresis copyright cito arrollador de nu con diéresis al CAPM, ha participado en otros proyectos importantes, tanto en televisión superíndice 3N como en cine. Su talento actoral es innegable y cada vez se consolida como una de las actrices importantes de Turquía. Recientemente la vimos protagonizando la serie Bambae Kabiri, junto a Burak Deniz, con quien ya ha trabajado en el pasado. Esta serie ha sido un con diéresis copyright cito de audiencia y ha recibido muy buenas críticas, lo que demuestra la versatilidad de Ande como actriz. Además, Ande ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright dándose en imagen de importantes marcas internacionales. Su belleza y su estilo la han convertido en una de las influencers populares de Turquía, con millones de seguidores en redes sociales. En resumen, Anderu Parrafoel es una mujer exitosa, talentosa y hermosa que viviendo un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional. Su relación superíndice 3N con Hakan Sabank parece ir viento en popa y su carrera como actriz en ascenso constante. Entonces, ¿qué copyright pasa realmente con Anderu Parrafoel y su compound más menos ero? Pues la respuesta es simple, enamorada y feliz. Disfrutando de su relación superíndice 3N con Hakan Sabank y enfocada en su carrera profesional. Y eso es lo que realmente importa. En este vídeo hemos explorado la vida amorosa de Anderu Parrafoel, desde sus relaciones pasadas hasta su actual romance con Hakan Sabank. Hemos analizado las pistas, las declaraciones y los rumores que han circulado en torno a su vida sentimental. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que es ayul de las especulaciones, lo importante es que Ande es tu copyright feliz y disfrutando de su vida. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Anderu Parrafoel. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la relación superíndice 3N de Ande con Hakan Sabank? ¿Les gustaría verla de nuevo con Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo y copyright, denos copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright temas les interesan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero, esperen. La historia no termina aquí.
Porque aunque hemos desmenuzado la información superíndice 3N disponible y analizado la situación superíndice 3N actual, siempre quedan cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Y como sabemos que ustedes, nuestros fieles seguidores, son expertos en detectives de la farándula, vamos a profundizar un poco ese. Hablemos de Hakan Sabank. Mencionamos que pertenece a una de las familias ese influyentes de Turquía, pero ¿qué copyright significa eso realmente? Los Sabank no son solo ricos, son una dinastía empresarial con intereses en sectores tan diversos como la banca, la industria manufacturera, el turismo y los medios de comunicación superíndice 3N. Hakan, en particular, ha sido educado en las mejores universidades del mundo y se le considera un joven ambicioso y con una visión superíndice 3N global de los negocios. Su familia, por supuesto, tiene una fuerte influencia en su vida y sus decisiones, lo que inevitablemente afecta a su relación superíndice 3N con Ande. Se ha especulado mucho sobre si la familia Sabank aprueba o no esta relación superíndice 3N. Algunos rumores indican que la familia preferiría que Hakan se casara con alguien de su mismo círculo social, pero otros sugieren que han aceptado a Ande porque ven en ella una mujer inteligente, trabajadora y con un gran potencial. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Por otro lado, no podemos ignorar el legado de Anker. La pareja Ande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Sus fans, incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N, continúan apoyándolos individualmente pero manteniendo viva la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Es comprensible. La química que irradiaban era innegable y la forma en que se complementaban era realmente especial. Sin embargo, la realidad es que el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante. Kerem, por su parte, también copyright N ha sido vinculado a otras mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3N ha llegado a concretarse de forma pública. Se dice que estuvo enfocado en su carrera y en proyectos internacionales, buscando consolidarse como una estrella global. La sombra de Anker siempre estará presente, pero tanto Ande como Kerem parecen decididos a escribir sus propios capítulos individuales. Ahora, volvamos a Ande y Hakan. Su relación superíndice 3N, como ya mencionamos, se caracteriza por la discreción superíndice 3N. Esto contrasta enormemente con la exposición superíndice 3N medio, tica que vivió superíndice 3 Ande durante su romance con Kerem. Algunos creen que esta discreción superíndice 3N es una decisión superíndice 3N consciente de Ande para proteger su relación superíndice 3N de las presiones del mundo del espectáculo. Otros sugieren que es Hakan quien prefiere mantener un perfil bajo, dada su posición superíndice 3N y la naturaleza de sus negocios. Cualquiera que sea la razón superíndice 3N, esta discreción superíndice 3N ha alimentado a ese la curiosidad del público, que anhela saber ese detalle sobre su vida en pareja. Los paparazzi, por supuesto, no se rinden. Constantemente N buscando la foto que revele algún detalle íntimo de la relación superíndice 3N. Y en ocasiones lo logran. Las fotos de sus vacaciones juntos, por ejemplo, han circulado ampliamente en redes sociales y han sido objeto de todo tipo de análisis. Desde el lenguaje corporal hasta la ropa que llevan puesta, cada detalle es examinado con lupa por los fans. Pero en general, Ande y Hakan han logrado mantener su vida privada relativamente alejada de los reflectores. ¿Qué copyright podemos esperar del futuro de esta relación superíndice 3N? Es imposible predecir el futuro, por supuesto. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, parece que Ande y Hakan N construyendo una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Se les ve felices, compenetrados y disfrutando de la compa más menos UA del otro. La estabilidad que Hakan le ofrece a Ande puede ser precisamente lo que ella necesita en este momento de su vida. Y la inteligencia y el talento de Ande sin duda, son un gran atractivo para Hakan. Sin embargo, no podemos descartar los desafíos. La presión superíndice 3N medio tica, las expectativas de sus familias y las propias ambiciones profesionales de ambos podrán poner a prueba su relación superíndice 3N. Pero si logran superar estos obstáculos, su amor podrá florecer a UNMUS. En cuanto a la carrera de Ande, su futuro se ve brillante. Su talento actoral es innegable y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional.
Es probable que la veamos protagonizar Mu S series de televisión superíndice 3N y películas en los plus superíndice 3 imos aún más menos os, consolidándose a UN Mu S como una de las actrices Mu S importantes de Turquía. Su incursión en el mundo de la moda también copyright N promete ser exitosa. Su estilo es admirado por millones de personas y su influencia en las tendencias es cada vez mayor. En conclusión superíndice 3N, la vida de Anne Eru Parrafoel es un torbellino de emociones, proyectos profesionales y relaciones sentimentales. Su romance con Hakan Saban es solo el capítulo Mu S reciente de una historia fascinante que sigue cautivando a sus fans en todo el mundo. Y aunque no podemos predecir el futuro, estamos seguros de que han de seguir sorprendió copyright donos y emocionu, donos con su talento, su belleza y su carisma. Ahora hemos llegado al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón superíndice 3N de la vida amorosa de Anne Eru Parrafoel. Y recuerden, la verdad siempre es Mu S compleja de lo que parece a simple vista. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Creen que Anne y Hakan N destinados a estar juntos? ¿O todavía más menos han con una reconciliación superíndice 3N con Kerem? Queremos saber qué copyright piensan. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por su apoyo. Hasta la pro superíndice 3 Sima.